Las cataratas del Niágara. Por cientos de años el hombre había entendido que el poder de la caída de las aguas podría ser convertido en energía mecánica, necesaria para hacer funcionar los molinos. Pero para la década de 1880 había un debate acerca de si tal energía debía ser procesada con la vieja tecnología o transformada en electricidad y transmitida a la industria y a las personas en general. If we look at Niagara Falls and the potential for generating power, it was obvious to a lot of intelligent men at that period of time that there was a tremendous amount of power in the water coming down over Niagara Falls. If it could be harnessed, it could do great things for industry. La Comisión Internacional del Niágara solicitó planos a varios ingenieros para diseñar una planta que pudiera transmitir electricidad para los intereses manufactureros de la cercana Buffalo. Era una gran oportunidad para el sistema de corriente alterna de George Westinghouse. Ultimately, the decision to choose alternating current, which could be pushed much further distances over transmission lines from the powerhouse, won the day for alternating current. Entre 1892 y 1895 se construyó el túnel que desviaría la fuerza del río Niágara hacia las turbinas de la planta. Durante el verano de 1894, grúas eléctricas colocaron las turbinas de 29 toneladas, las mayores hasta la fecha, en sus recintos. Las turbinas eran esencialmente aspas de molino de viento que funcionaban gracias a la fuerza del Niágara. Una vez terminada la planta, el agua fluía por las 4 bahías hacia los conductos, tuberías verticales de unos 2,5 metros de diámetro antes de comenzar a activar las turbinas, que a su vez hacían girar los rotores bajo los generadores. Dentro de cada generador giraba un enorme imán que creaba un campo magnético, el cual inducía un flujo eléctrico en un dispositivo de bobinas de cobre generando electricidad. En 1896, la planta eléctrica del Niágara comenzó a transmitir electricidad a 22 kilómetros hasta Buffalo, Nueva York, pero no fue sino hasta 1901, en la Exposición Panamericana, cuando el público en general pudo presenciar un gran despliegue de las maravillas de la transmisión de electricidad a grandes distancias. Para transmitir electricidad a tal distancia, los transformadores de la planta aumentaban el flujo a 11.000 voltios, 4 veces el voltaje de una planta que Westinghouse había construido en 1891. Dentro de un transformador, una carga eléctrica pasa a través de una bobina de alambre, lo cual induce una carga mayor o menor en otra bobina. Los voltajes se multiplican según la proporción entre la cifra de giros de la bobina primaria y la cifra de giros en la bobina secundaria. What the Westinghouse engineers understood very clearly was that large power plants, which could produce large amounts of electricity, which could serve larger numbers of people over a wider area, needed the use of transformers to increase the pressure of electricity, to be able to push it longer distances. La planta eléctrica del Niágara no solo constituía una maravilla técnica, sino también un modelo económico que sería reproducido una y otra vez durante el siguiente siglo. Si se construye, la gente vendrá. De ese modo, la industria pesada podría congregarse alrededor de una fuente de energía fiable y económica. There was a fellow in Pittsburgh named Hall who had an early process for the producing of aluminum using electricity. So he moved his company from Pittsburgh to Niagara Falls when the power became available. That company went on to change its name to Aluminum Company of America, and as we know today, it's the largest aluminum company in the world. Mientras la electricidad fluía desde la planta eléctrica del Niágara, pronto se hizo evidente que la corriente alterna había llegado para quedarse. Después del Niágara, incluso Edison cambió la corriente directa por la alterna. I think it would be very fair to call George Westinghouse the father of the modern power plant. He was the catalyst. He was the person that had the commitment for this 10-year period of time to pool the resources to make alternating current successful. En las décadas siguientes, mejoras en la ingeniería eléctrica de turbinas, generadores y transformadores llevarían al hombre a soñar con una mayor y mejor fuente de poder hidráulico. Dicho sueño culminaría en la presa Hoover, 40 años después de que la electricidad comenzara a fluir desde el Niágara. Con una altura de 220 metros, un peso de 6,5 millones de toneladas y formando un lago de 240 kilómetros, Hoover representó un avance asombroso en relación al Niágara y aún es uno de los embalses más grandes del mundo. La potencia de transmisión de Hoover, de 287.000 voltios, habla del gran salto de ingeniería que había tenido lugar.
A number of people compare Hoover Dam with the earlier Niagara Falls installation. The difference between the Niagara Falls of the early 1890s and the Hoover Dam in the mid-1930s is the improvements in technology over that period of time. Larger, much more efficient generators, and most importantly, very high voltage or high pressure transmission systems. Whereas people 17 miles away from Niagara Falls could receive electricity in the early 1890s, by 1936 and 37, when power was coming out of Hoover Dam, it was going over 250 miles to Southern California. En las décadas entre Niágara y Hoover, las compañías eléctricas privadas florecieron en todo Estados Unidos. Los dueños de dichas compañías no tardaron mucho en comprender que la consolidación era la única forma de beneficiarse de una industria que requería de enormes inversiones en infraestructura. Tom McCarter had been the Attorney General of New Jersey. His idea, which was very novel at the time, was to basically draw a line between New York City and Philadelphia and buy up all the municipal light and gas companies and traction companies that existed between those two major points. And by doing so, he was able to generate the critical mass necessary to go out and begin to fund the tremendous infrastructure that was going to be required to build the electric system. También fue un paso importante en el crecimiento de las redes de transmisión. Más clientes significaban mayores ingresos. El aumento de las ganancias permitiría la expansión de las líneas de transmisión al interconectar numerosas plantas en una red regional. Este sistema amplió las gigantescas redes interestatales de transmisión eléctrica que hoy cubre miles de kilómetros cuadrados. Una tecnología mejorada significaba que la electricidad podía ser enviada más lejos. By 1903, you had over 100,000 volt technology, which meant you could push that electricity 150 miles or more. By the early 1920s, you had 220 and 230,000 volt technology, which meant literally anything within a range of about 300 miles of the power plant could receive electricity. El elemento esencial de esta red es la subestación de transmisión como esta en las afueras de Athens, Georgia, donde se realiza la labor de aumentar y disminuir los voltajes. Our network grid system is based on about 3 main voltages, and then we go to some lower voltages for shorter routes. But the network system is basically 500,000 volts, 230,000 volts, and 115,000 volts. The 500,000 volts is basically like an interstate system. It travels from state to state, and there's about 5-6 main arteries across the state. The 230 kV system is sort of like the U.S. highway system. There's more routes, but still not the largest number. There's the largest number, the 115,000, which is more like the state highway system. Carries power from town to town, all over the smaller towns, medium-sized towns, and to other areas to feed different loads. Los transformadores de la subestación alteran los voltajes de modo que la electricidad pueda ser dirigida a su destino. We're standing in front of the 230 to 115 kV transformer, the big box here. The transformer converts the 230 kV voltage down to 115,000 volts and then supplies power to the 115 bus, which is then shipped out across the 115 kV grid. La electricidad fluye a lo largo de la línea de 115 kilovoltios. El voltaje se va reduciendo mientras la corriente se acerca a su destino, los hogares privados. This is a typical distribution transformer serving a home. Distribution lines either 12,000 or 25,000 volts. It's stepped down to 120 to 240 volts to feed the house for the normal television, lights, appliances, everyday use. Esta clase de uso cotidiano ha aumentado la demanda de electricidad durante todo el siglo, a medida que el consumo y el deseo de comodidad se incrementan. Para satisfacer las demandas eléctricas de la sociedad, se construyen plantas eléctricas al instante, al regreso, que consume 36,000 toneladas diarias de carbón sin descansar jamás.